¿Alguna vez te has preguntado por qué la Iglesia Católica tiene un papa? ¿De dónde salió esa figura vestida de blanco, con un anillo de oro, capaz de hacer temblar gobiernos y de movilizar a millones con una sola palabra? Porque, si lo pensamos bien, ¿quién decidió que una sola persona debía tener el poder de hablar en nombre de Dios? ¿En qué momento un pescador del siglo I se convirtió en el líder de la institución religiosa más grande del planeta? Y lo más inquietante, ¿cuánto de lo que creemos saber sobre el Papa es verdad? Hoy no vamos a hablar de fe, vamos a hablar de historia, de poder, política y decisiones que se tomaron hace siglos y que todavía hoy definen la vida de miles de millones. Esto no es una biografía papal, es la historia de cómo nació una de las figuras más influyentes que ha conocido la humanidad. Bienvenidos a Historia en Apuros. Todo parte con un hombre, Pedro, un pescador rudo, de temperamento fuerte, que según los evangelios fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Después de la crucifixión, Pedro se convierte en una figura clave para los primeros cristianos. La tradición dice que viajó a Roma, la capital del imperio más poderoso de su tiempo, a predicar una idea que muchos consideraban peligrosa, que un carpintero crucificado era en realidad el Hijo de Dios. Y aunque hoy lo recordamos como el primer papa, en su época nadie lo llamaba así. No vestía de blanco, no vivía en palacios, y su autoridad era más espiritual que institucional. Pedro no fundó una monarquía religiosa. Lo que dejó fue algo mucho más frágil, una comunidad perseguida, marginada y constantemente amenazada de muerte. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo no había una sola iglesia, ni un solo jefe. Cada comunidad tenía su propia forma de organizarse. En Roma, en Antioquía, en Alejandría o en Jerusalén había obispos, diáconos, presbíteros, pero todos eran relativamente autónomos. No existía una iglesia católica como la conocemos hoy. Existían muchas iglesias locales, conectadas por una misma fe, pero sin una figura central que las gobernara a todas. Y aún así, Roma empezó a destacar, no solo por haber sido el lugar donde murieron Pedro y Pablo, sino por su importancia política y simbólica. En el imaginario de los primeros cristianos, Roma era la ciudad del martirio, la ciudad del poder imperial, y eso le dio al obispo de Roma una autoridad moral especial, aunque aún muy lejos de ser suprema. El verdadero punto de inflexión llegó en el siglo IV, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a ser apoyado por el imperio. En el año 313, el emperador Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán, y poco después convocó el famoso Concilio de Nicea en el año 325. Fue ahí donde se definieron por primera vez dogmas oficiales, se unificaron creencias y se empezó a construir una estructura jerárquica que duraría siglos. Y en esa nueva organización, el obispo de Roma ganó protagonismo. ¿Por qué? Porque representaba la ciudad más importante del Imperio de Occidente. Porque era heredero simbólico de Pedro. Y porque, en tiempos de caos, el mundo necesitaba autoridad y orden. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Otros obispos, especialmente en Constantinopla y Alejandría, también querían tener voz. El liderazgo de Roma no fue aceptado de forma automática ni unánime. Fue parte de una lucha de poder que se extendió durante siglos. Una lucha que, finalmente, transformaría al Papa en el único monarca absoluto que sigue existiendo hoy. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Europa quedó huérfana de poder. Ya no había emperadores estables, ni ejércitos organizados, ni una capital desde donde se gobernara todo. Las ciudades se desmoronaban, las rutas comerciales se volvían inseguras. Los reinos bárbaros comenzaban a levantarse sobre las ruinas de Roma. Pero en medio del colapso, una figura permanecía en pie, el obispo de Roma. Mientras los antiguos emperadores eran olvidados, el Papa empezaba a verse como el único líder con legitimidad moral, con redes de influencia en múltiples regiones y con la capacidad de mantener cierto orden. Los templos cristianos se convirtieron en refugios, los obispos en jueces, los monasterios en centros de conocimiento, y la figura del Papa comenzó a llenar el vacío de poder que había dejado Roma. No tenía ejércitos, pero tenía palabras, y en una época de hambre, guerra y peste, las palabras eran más poderosas que las espadas. Ese poder simbólico se hizo realidad en el año 452. Atila el Juno, uno de los líderes más temidos de la historia, marchaba hacia Roma. Ya había arrasado ciudades enteras. Nadie parecía capaz de detenerlo. Entonces salió el Papa. León I, sin armas, sin soldados, cabalgó hasta encontrarse cara a cara con el azote de Dios. Lo que ocurrió después se convirtió en leyenda.
Atila dio media vuelta y se fue. Milagro, soborno, política, nadie lo sabe con certeza. Pero para la historia, ese fue el día en que un papa salvó Roma sin derramar una sola gota de sangre. Y con eso se plantó una idea poderosa, que el papa no solo guiaba almas, sino que también podía proteger imperios. Décadas más tarde, en el año 800, esa idea se convirtió en una realidad política. El Papa León III se presentó en la Basílica de San Pedro, con Carlomagno arrodillado frente a él, y ante los ojos de toda Europa, lo coronó como emperador. No fue un simple gesto ceremonial, fue una declaración de poder. El Papa podía hacer emperadores. Fue el nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico, una estructura política que uniría la fe cristiana con el poder militar de Europa por siglos. Y el mensaje era claro: si querías gobernar, necesitabas la bendición del Papa. En los siglos que siguieron, reyes y nobles comenzaron a rendirle pleitesía. Muchos llegaron a Roma buscando legitimidad. Otros fueron excomulgados por desafiarlo. El Papa se convirtió en el árbitro supremo de la cristiandad occidental. Podía ordenar cruzadas, deponer monarcas, dictar leyes y mover los hilos de la diplomacia europea. Y lo más impresionante, lo hacía sin ejército propio. Su poder era invisible, pero total. Desde el trono de San Pedro, el pescador se había convertido en monarca absoluto. A estas alturas de la historia, el Papa ya no era solo un líder religioso, era el centro del poder en Europa. Los reyes le rendían tributo, los emperadores lo necesitaban, y millones de fieles lo consideraban la máxima autoridad en la tierra. Pero aún faltaba un paso, uno que lo colocaría por encima de cualquier otro ser humano, al menos en temas de fe. En 1870, en pleno siglo XIX, en un mundo donde las monarquías estaban cayendo y las revoluciones barrían Europa, el Papa Pío IX convocó el Concilio Vaticano I, y allí se decretó algo que cambiaría para siempre la figura del Papa: el dogma de la infalibilidad papal. Desde entonces, el Papa sería considerado infalible cuando hablaba ex cathedra, es decir, cuando se pronunciaba oficialmente sobre temas de fe y moral. La idea era tan radical como poderosa, que el Papa, al hablar con autoridad plena en cuestiones doctrinales, no podía equivocarse, porque estaba guiado por el Espíritu Santo. Muchos lo vieron como un acto de fe, otros como una afirmación excesiva de poder. Incluso dentro de la Iglesia hubo voces que se opusieron, pero el dogma fue aprobado, y con eso el papado alcanzó su máxima altura simbólica. Ya no bastaba con tener autoridad, ahora tenía la verdad asegurada por decreto divino. Años después, en 1929, el papado dio otro paso clave, esta vez en el plano político. Ese año se firmaron los pactos de Letrán entre el Papa Pío XI y Benito Mussolini, líder del régimen fascista en Italia. Con ese acuerdo se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano, un país soberano, independiente, con territorio propio, bandera, himno, moneda y relaciones diplomáticas. Así, el Papa se convirtió no solo en líder espiritual de más de 1.000 millones de personas, sino también en jefe de Estado de un país reconocido internacionalmente. Todo desde apenas 44 hectáreas, el estado más pequeño del mundo, pero con una influencia gigantesca. Y así, lo que empezó como un pequeño movimiento clandestino en las sombras del imperio, terminó convertido en una potencia espiritual y diplomática que ha sobrevivido imperios, guerras, revoluciones, pandemias y todo tipo de crisis. Un papa ya no necesitaba corona, porque su poder iba mucho más allá de lo visible. Pero, claro, cuando alguien alcanza ese nivel de autoridad, tarde o temprano aparece la pregunta: ¿qué pasa cuando muere? Cuando un papa muere, lo primero que se hace es algo que suena casi medieval. El anillo del pescador se destruye con un martillo. Este anillo es único, hecho para cada papa, y simboliza su autoridad. Romperlo sirve para evitar falsificaciones de documentos en su nombre. El procedimiento se realiza ante testigos y se deja constancia oficial. Nada de ceremonias místicas, se trata de cerrar legalmente su pontificado. Después viene el cónclave. Los cardenales, menos los que tienen más de 80 años, que ya no pueden votar, se reúnen en la Capilla Sixtina, aislados del mundo exterior. No pueden comunicarse con nadie. Hay inhibidores de señal y hasta se revisa que no haya micrófonos ocultos. Durante el proceso, duermen en una residencia dentro del Vaticano llamada Domus Sanctae Marthae. Cada mañana se reza, se vota 2 veces por la mañana y 2 veces por la tarde. Y sí, se puede empatar, bloquear, negociar, aunque está prohibida cualquier campaña o lobby.
Pero seamos realistas, hay política, hay alianzas y hay favoritos. Cada cardenal anota un nombre en latín, dobla el papel y lo deposita en una urna dorada. Para ser elegido se necesitan 2/3 de los votos. Y si eso no se consigue tras varios días, pueden cambiarse las reglas internamente para acelerar el proceso. ¿Sabías que el cónclave más largo de la historia duró casi 3 años? Ocurrió en el siglo XIII. Los fieles terminaron encerrando a los cardenales, racionándoles la comida y quitándoles el techo, hasta que eligieron a alguien. Hoy, el proceso es más eficiente. El último cónclave, 2013, duró menos de 48 horas. Cuando hay nuevo papa, se queman las papeletas con una mezcla química que genera humo blanco. El humo negro, en cambio, indica que no hubo acuerdo. Este sistema existe desde 1878 y aún hoy miles de personas esperan ansiosas en la Plaza de San Pedro mirando esa pequeña chimenea. El elegido pasa a una sala conocida como la Sala de las Lágrimas. No es por emoción, sino por el peso de lo que está por venir. Allí elige su nombre papal y se viste por primera vez con la sotana blanca. Luego, aparece en el balcón con la famosa frase, Habemus Papam. Desde ese momento, se convierte en el nuevo jefe de Estado del Vaticano y líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. Y por si te lo preguntabas, no puede rechazar el cargo una vez aceptado. El papado es una institución cargada de historia, decisiones estratégicas y adaptaciones constantes. Desde Pedro hasta el humo blanco, la figura del Papa ha sido moldeada tanto por la fe como por el poder. Y entender cómo funciona no es solo conocer la historia de la Iglesia, es entender una parte fundamental de la historia del mundo. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo los orígenes reales de las instituciones, personajes y eventos que marcaron nuestro pasado, suscríbete a Historia en Apuros y acompáñanos en este recorrido lleno de sorpresas, intrigas y buenas historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Historia en Apuros.